El contrabando en el contexto internacional. Primero, el contrabando como delito transnacional. En 1971, los teóricos de relaciones internacionales, Keohane y Neve, argumentaron que las relaciones transnacionales, el movimiento de dinero y el movimiento físico de objetos, personas o de otros bienes a través de estados fronterizos, cuando al menos uno de los actores no es un organismo público, se habían convertido en un elemento significativo en las relaciones internacionales de los estados. El término crimen transnacional fue usado por primera vez en el Quinto Congreso sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes de las Naciones Unidas, realizado en el año 1975 por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU, con el fin de identificar el fenómeno criminal que trasciende las fronteras, transgrediendo las leyes de diversos países o generando un impacto en otro país. Así, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional ha definido al delito transnacional como aquel que se comete en más de un estado o se comete en un solo estado, pero la preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro estado, o b, entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado, o c, tiene efectos sustanciales en otro estado. El crimen transnacional se caracteriza por ser un delito ejecutado por particulares, personas físicas o jurídicas, pero también pueden ser sujetos públicos en el ejercicio de su actividad privada u organizaciones públicas que actúen fuera de la ley. El delito económico es transnacional como las relaciones comerciales y así es que, entre todos ellos, se destaca el contrabando. Siempre ha habido tráfico ilegal de productos a la par de la comercialización de productos en el mercado legal. Es por ello que con la globalización no solo creció el tráfico legal de bienes y servicios, sino también el ilegal, inclusive antes y más rápido, pues estos últimos no están limitados por regulaciones propias de las actividades lícitas. Al igual que los agentes económicos legales, los ilegales se aprovechan del menor costo de un producto en un país y lo trasladan a otro donde la demanda y/o el precio son mayores. Esto es lo que sucede en el contrabando. Pero existen otros factores además de la diferencia de precios entre países y la presión de la demanda. A ello deben aunarse las condiciones de transporte y la corrupción y/o deficiencias en la prevención y represión de estos delitos. Cabe aclarar que en materia de contrabando, lo ilegal puede ser el producto en sí, por ejemplo, estupefacientes, o la forma en la cual se importa o exporta, canales no habilitados, declaraciones falaces sobre el valor o calidad de la mercadería, etc. Si bien usualmente se asocia al delito transnacional con la actividad de organizaciones criminales, ambos no siempre se encuentran emparentados. Lo que sucede es que los delitos transnacionales cometidos por las organizaciones criminales suelen ser los de mayor impacto y por ende sobre ellos posa su mirada los organismos de control en la materia. Esa preocupación es la que llevó al dictado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Sin embargo, aquel concepto de delito transnacional incluye también el simple contrabando por parte de una sola persona, de un único objeto. 2. El delito del contrabando y las organizaciones criminales. Definido literalmente, el crimen organizado es la actividad sistemática y legal para obtener poder o beneficios económicos. De por sí el crimen organizado es tan antiguo como el gobierno y las leyes, y tan internacional como el comercio. El contrabando, la piratería, el fraude, la extorsión y el comercio de bienes ilegales tienen antecedentes antiguos y también nuevas manifestaciones. Debemos reconocer que el crimen organizado está vinculado a todos los estamentos sociales. Sin embargo, aún hoy en día, muchos vinculan aquel término en un sentido menos preocupante para los gobiernos y los intereses comerciales con las organizaciones mafiosas. Así, se convierte en una amenaza para la sociedad y no en parte de ella. Probablemente la segunda acepción es más fácil de admitir, pues no vincula a actores legales con actores ilegales del sistema, no revela las deficiencias y corrupción en los operadores de los aparatos de control, en definitiva,
no vincula a toda la sociedad con su existencia. Esa situación que se presenta en las organizaciones criminales en general se agudiza en los delitos económicos caracterizados por un escaso rechazo social. Pero esta visión no es real, oculta la magnitud del problema y por ende disminuye las posibilidades de un actuar eficaz en su contra. Por otra parte, no es coincidente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que por su artículo 2, inciso A, define al crimen organizado como un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, aclarando que delito grave es aquel que tenga una pena máxima de prisión de por lo menos 4 años. Inciso B, y que por grupo estructurado se debe entender a un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.